Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias por la bendición tan maravillosa de encontrarnos juntos para expresarte nuestro reconocimiento, nuestra adoración, para venir con todas nuestras necesidades delante de tu presencia, para ser alimentados por medio de tu santa palabra. Bendice, Señor, con tu espíritu en el corazón de cada uno de los presentes. Háblanos a nuestras necesidades, súplelas, y ayúdanos a fortalecer nuestra vocación de ser peregrinos, cuyo hogar no está acá y cuyo destino es la patria eterna. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Oramos por nuestras familias también donde se encuentren. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hola hermanos, feliz sábado. Una hermosa mañana que el Señor nos regala para estar delante de su presencia. Es muy grato venir a la iglesia sábado porque tiene recompensa, bendición y santificación nos ofrece el Señor en este hermoso día que venimos a estar junto a Él. Antes de levantar diezmos y ofrenda vamos a ver el Probad y Ved. Probad y ved. Historia de hoy, la banda de la muerte. La banda Nosferatu Dark era muy conocida en la ciudad de Quito. Pertenecíamos a una agrupación de black metal, el género más extremo del rock. Durante ese tiempo crecí artísticamente y profesionalmente. La banda se presentaba semanalmente en muchas ciudades del país, incluso en el extranjero. Parecía que lo tenía todo cuando la banda decidió separarse por diversos problemas, pero quería seguir con mi vida artística formando una nueva banda. Mi mamá y mi hermana pertenecían a la iglesia adventista y muchas veces me invitaban a las reuniones de la iglesia, pero yo no estaba interesado en esa fe cristiana. Un día, después de beber con mis amigos y al llegar a casa, yo tuve un encuentro inesperado con Dios. Mi Padre Señor, yo vengo en esta hora a suplicarte por la vida de mi hijo Johnny. Él es un buen joven con sueños. Yo tengo la certeza que él será un vencedor. No permitas que en su corazón siga con la idea de formar una nueva banda, porque será su ruina y destrucción. Yo oraré todos los días por su vida. Señor, salva a mi hijo, por amor a tu nombre. Amén. A partir de ese día, tomé la decisión de asistir a la iglesia. Supe que Dios iba a transformar mi vida. Estaba a punto de tomar la mejor decisión de mi vida. Querido hermano Johnny, hoy es un gusto grande estar en este lugar recordando primero aquella vida pasada, aquella dolorosa vida. Te dedicabas al alcohol, a las bandas, cantabas, tocabas, pero no para Dios, sino para el mundo. Y yo sé que esto va a quedar atrás. Hoy, como ministro del Evangelio, para que tú puedas cantar en la iglesia y seas una nueva criatura, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero no me imaginaba que Dios operaría
un milagro en mi vida, pues el día 19 de abril del 2008 ocurre una tragedia en la ciudad, cuando se incendió la discoteca Factory, en donde algunos de mis amigos de mi antigua banda fallecieron en ese trágico día. Estaba claro que Dios me había librado de la muerte y también de una muerte eterna. Caminando por la calle, yendo a mi trabajo, yo siento la presencia del Señor en mi vida en todo momento. Me gradué en la universidad como administrador y actualmente soy gestor de remesas en la Misión Ecuatoriana del Norte, donde trabajo junto a mi esposa Mercedes. Estoy agradecido a Dios por haberme librado y por eso actualmente sirvo como anciano de la iglesia de Zabala en Quito. Queridos hermanos, pongamos nuestras vidas en las manos de Dios. Escuchemos la voz del Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Vale la pena servir al Señor. Probad y ved. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que Él es, entregamos nuestros diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. Oremos, hermano. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque estamos en un grupo de tus hijos aquí en tu casa, Señor. Querido Dios, quiero pedirte que tú lo bendigas estos diezmos y ofrendas, Señor, en lugares más necesitados, Señor. Dejamos todos en tu mano y pidiéndote perdón por nuestras faltas, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Hermanos, continuemos alabando al Señor a través del himno número 102, Cordero de Dios. Cantemos con alegría en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Escuchamos los acordes y nos ponemos de pie. Hijo de Dios eterno,
mi Jesús, soy pecador, pero tu gracia me salvó. De hoy en más te seguiré, soy tu Cordero, mi Señor. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero, mi Señor. Invito a los hermanos que se puedan arrodillar. Oremos. Bendito Padre Celestial que reina en los altos cielos, Señor, te doy gracias una vez más porque nos permite llegar hasta tu casa para alabarte, agradecerte por todas las bendiciones que nos da, para agradecerte porque escuchas nuestras oraciones. Hemos pedido por hermanos que estaban mal y lo vemos acá, es una gran alegría y una satisfacción para gloria de tu nombre, Señor. Te quiero pedir, Padre, que bendiga a todos aquellos hermanos que no han podido venir por distintas circunstancias. Señor, también te pido por aquellos que están pasando momentos muy difíciles, ya sea por enfermedades terminales, por falta de trabajo, de dinero, de vivienda, por falta de fe, Señor. Cobíjalo con tu Espíritu Santo, para así todos juntos podemos estar y brillar con esa luz que solo brillan tus hijos, Señor. Y en ese glorioso día en que tú vengas a rescatarnos, podamos estar todos presentes, nuestros hermanos contra nuestros seres queridos, para gozar de esa vida eterna que tú nos prometiste, Señor. Allí donde no habrá más pena, ni llanto, ni más dolor. Que así sea, Señor, hágase tu voluntad. Te pido también, Padre, que bendiga al hermano Brecher, que tiene la palabra, el pan de vida, que sean tus palabras que salen a través de él, para atesorarlas y grabarlas en nuestra mente con poder. Hágase tu voluntad, Señor. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, agradecemos a la colaboración de los diáconos y el que tuvo la primera oración, nuestro hermano Alvil. Y el tiempo restante los dejamos al pastor Becher, que es capellán de Casa Editora. El tiempo restante los dejamos a nuestro pastor. Buen día, familia. Es un privilegio y una bendición poder compartir la adoración a Jesús en esta mañana aquí en la iglesia de Granbur. Mañana o hace unos instantes antes de pasar mencionaron que iban a ver algo de Martín Lutero en esta tarde y justamente estaba pensando que este próximo martes es 31 de octubre y ustedes recuerdan que hace exactamente el martes, cuando lleguemos al día martes 31 de octubre, recordemos que ese mismo día va a ser 500 años del momento cuando ese monje llamado Martín Lutero fue hasta la puerta de la iglesia de Wittenberg, en el castillo allí, y en la puerta de la iglesia clavó ese papel con las 95 tesis, o sea, las 95 propuestas para discutir referidas a la verdad de Dios en relación con la salvación. 31 de octubre de 1517 fue el día, hace 500 años, va a ser ahora el martes, 500 años exactamente de ese momento. Martín Lutero no sabía, la gente que estaba allí tampoco, que ese sería un momento histórico que daría el comienzo al gran proceso de
de verdad revelada a través del tiempo, olvidada en ese momento, pero revelada por Dios en su palabra, que transformaría el mundo y produciría el cisma, la división que condujo a la formación del movimiento protestante, de las iglesias evangélicas y por supuesto después, en cierto momento, de la formación de nuestra iglesia también, de la iglesia adventista. Martín Lutero no se imaginaba que ese acto de poner allí esas propuestas de discusión 95 serían el puntapié inicial para esa revolución espiritual extraordinaria. Recordamos un poquitito el contexto de esa situación. En Roma se estaba construyendo la Capilla Sixtina y todo lo que hoy constituye el centro religioso allí en el Vaticano. Y entonces, como una forma de conseguir dinero para desarrollar ese proyecto, entonces los enviados papales iban por distintos lugares predicándole a la gente acerca de la necesidad de salvarse, pero no a partir del regalo de Jesucristo, sino a partir de las ofrendas que entregaran, a partir de la entrega de esas ofrendas con los cuales ganaban las llamadas indulgencias. Algunos entregaban más dinero y entonces ganaban perdón para los pecados pasados, presentes y futuros también. Y algunos entregaban más dinero y ganaban perdón para los pecados pasados, presentes y futuros, y también para liberarse de las consecuencias del fuego y del tormento eterno. Toda esa manipulación religiosa de la conciencia de la gente y esa actividad de atacar a las personas en aquello que era su convicción religiosa, pero no desde la verdad bíblica, sino desde las ideas humanas. Todo eso produjo en Martín Lutero una revolución interior, una revolución espiritual interior, que cuando se encontró con la palabra de Dios, que decía, que le enseñaba, la carta a los romanos es una de ellas, por eso estamos estudiando ahora en este trimestre la carta a los romanos en la escuela sabática, cuando se encontró con que la palabra de Dios le decía que la salvación es un regalo y que la recepción de ese regalo es por la fe y no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino por la fe, porque es un regalo demasiado grande para que algo nuestro pueda justificarlo. Es un regalo que tiene que ver con el carácter del amor de Dios y no con nuestro carácter egoísta, pequeño y lleno de deficiencias, aun cuando haga cosas buenas. Y entonces, frente a esa realidad de encontrarse con la palabra de Dios y de ver toda la manera en que astutamente, groseramente, engañosamente los religiosos de la época embaucaban, engañaban a la gente, entonces Martín Lutero se llenó de una santa indignación y con el valor que tenía porque Dios le daba y luchando también espiritualmente porque era demasiado terrible la confrontación espiritual, porque nadie se atrevía a hablar contra quien ostentaba el poder, y quien ostentaba el poder no era solamente el poder religioso, sino también el poder civil.
porque aún los reyes y los emperadores se inclinaban ante la autoridad religiosa en esos días. Así que toda esa circunstancia, aún con temor, aún con grave y profunda necesidad de la ayuda divina en oración, Lutero fue con valor y dijo eso y presentó ese desafío. Y ese desafío en consecuencia estaba sustentado por verdades que sostenemos hoy como iglesia. La primera y fundamental es que la Biblia es la palabra de Dios y la única regla de fe. Y ese principio fundamental sacudió los cimientos de la iglesia de esos días y comenzó a provocar una revolución espiritual. La Biblia, verdad, revelación de la verdad de Dios y única regla de fe. No tradiciones humanas, no las ideas de los hombres por más buenos que sean, sino la Biblia. Y la iglesia debe siempre, decía Lutero, debe siempre abrevar, o sea, nutrirse, beber de la Escritura para estar en la verdad. De lo contrario, la iglesia también se puede separar de la verdad si se separa de la Escritura. Porque la verdad, decía Lutero, no está en la iglesia, está en la palabra. El concepto de la iglesia popular en esos días, que sigue siendo todavía el mismo concepto actualmente en la iglesia católica, es que la verdad está en la iglesia. La iglesia define lo que es verdad. Lutero dijo, no, la iglesia no define lo que es verdad, la Biblia define lo que es verdad. La iglesia también es aprendiz de la Escritura. También debe asociarse y adecuarse a la palabra de Dios para mantenerse en la verdad. Y sobre ese fundamento, entonces, el otro que hoy estamos estudiando, que estos días estamos estudiando en la escuela sabática acerca de la justificación por la fe. No por nuestras obras, sino por la fe en Jesucristo, cuyas obras de salvación hacia nosotros son perfectas y son plenas. Pero eso no fue todo, también sostuvo el sacerdocio de todos los creyentes. ¿Y ese principio qué significa? Que todos, que no hay un sacerdocio, o sea, no hay alguien intermediario entre vos y Dios. El único intermediario entre vos y Dios es Jesús mismo y el Espíritu Santo. Pero no un sacerdocio humano, sino un sumo sacerdocio divino. Por lo tanto, vos tenés acceso, nosotros tenemos acceso directo a Dios a partir de la intercesión de Jesús. Y mientras en esos días, y todavía aún, la iglesia popular sostenía, la Iglesia Católica sostenía y sigue sosteniendo que hay un sacerdocio que intercede por las personas, Lutero, a partir de la Escritura, dijo, el único sacerdocio intercesor es el de Jesús. Y aun cuando Martín Lutero sostuvo esas verdades, que provocaron, como decía, esa maravillosa, tremenda revolución espiritual, que nos toca, porque la Iglesia Adventista surge también a partir, en cierto momento posterior, a partir de toda esa revolución espiritual que se produjo en el mundo. Sin embargo, ni Lutero ni los reformadores que continuaron después de él desarrollaron la plenitud de la verdad revelada. Porque Dios revela, y lo hizo a través de la historia, en forma progresiva.
y las personas no estaban en condiciones de ver toda la verdad en todo tiempo. Con Cristo se desarrolla la plenitud de la revelación de Dios a favor de nosotros, pero los seres humanos, por el pecado que nos distorsiona y nos impide la visión adecuada de la palabra, nos hemos dejado engañar con facilidad y Dios fue levantando precursores, luminarias, como Lutero y otros que apuntaran a la verdad de la Escritura y desarrollaran esos principios de verdad, pero no se acabó. La Iglesia Adventista está llamada a continuar ese proceso de descubrir y de exponer la verdad en su mayor plenitud. Y no tenemos tiempo de desarrollar más conceptos. Mi idea no era más que introducirme en este punto, ya que el próximo martes estamos viviendo ese momento en que, por lo menos para mí, es importante, en que se cumplen los 500 años del inicio, digamos así, formal del movimiento de reforma a partir del gran estandarte que fue Martín Lutero. Solo terminar diciendo, y Elena de Huay lo confirma, que la Iglesia Adventista está llamada a continuar el movimiento de reforma basada en la palabra, reforma basada en la verdad de Dios, con humildad y con dependencia del Espíritu Santo, quien es capaz de provocar cambios en nosotros para transformar nuestro corazón y para hacernos auténticos o plenos o mejores cada día representantes del Señor mientras esperamos el día cuando Él haga nuevas todas las cosas. En esta mañana, familia, quiero leerles un texto de la palabra que se encuentra en San Mateo. San Mateo, capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 9 y después el 23. San Mateo, capítulo 13, versículos 1 hasta el 9 y después el versículo 23. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y le habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinas, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Versículo 23. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Quiero hablarles acerca de esto, familia, de esto que es un tema sencillo, expresado por Jesús de forma sencilla, con las parábolas, con una de sus parábolas. Las parábolas que Jesús usaba, y las usaba mucho, tenían que ver con cosas esenciales de la vida cristiana, pero con las cuales él trataba de que las personas fueran de lo conocido a lo desconocido. Fueran de lo que podían manipular constantemente porque estaba cerca de todo su vivencia personal de todos los días, a aquellas cosas por ahí un poco más lejanas, porque estaban relacionadas con
experiencias espirituales vitales, pero más alejadas del dominio, del manejo de todos los días, y que tienen que ver con cosas abstractas, no tan concretas. Entonces Jesús, a través de cosas concretas de todos los días, trataba de que la mente captara las cosas que no estaban en contacto directo con ellos, porque tenían que ver con realidades espirituales, abstractas, ¿no? Si yo les digo, les explico sobre la belleza. Supongamos que quisiera explicarles la belleza, y darles una clase, cosa que no puedo hacer, pero supongamos, sobre belleza. El concepto de belleza es un concepto abstracto, totalmente abstracto. Yo podría estar un rato y romperme todo para explicarles, y probablemente ustedes quedarían igual que cuando comenzamos a hablar, sin poder avanzar demasiado. Pero si yo traigo una flor, ¿no es cierto?, y la muestro acá y le digo, esto es belleza, entonces yo pasé de lo abstracto a lo concreto. Esto es belleza. Y ustedes no necesitan mucho para entenderlo, ¿no? Esto es belleza, ¿no es cierto? Jesús también trataba de que nosotros captáramos realidades espirituales y que pudiéramos pasar de lo concreto a lo abstracto, a lo más abstracto, porque las realidades espirituales no están asociados a cosas que podemos tocar, que podemos palpar, que podemos sentir. Cuando Dios nos habla de salvación, si nosotros no tenemos alguna base para apropiarnos de ese concepto, es un concepto abstracto. ¿Salvación de qué? A no ser que estemos presos en algún lugar y nos estén apuntando con un arma y estén por ajusticiarnos, y alguien venga, irrumpa en el lugar y elimine a los enemigos y nos lleve, no vamos a entender ese concepto, ¿no? No se puede, es demasiado abstracto. Así que por eso necesitamos del Espíritu Santo, para que frente a las cosas de Dios, las cosas que tienen que ver con lo espiritual adquieran una dimensión concreta. Porque el Espíritu Santo tiene esa tarea de hacer que aquellas cosas que están en la dimensión de Dios, de lo espiritual, las cosas del reino de los cielos, como decía Jesús, las verdades del reino de los cielos, que no son las mismas del reino de los jerarcas y de los comandantes y de los políticos y de los que ejercen autoridad acá. Las verdades del reino de los cielos pudieran llegar a nosotros y pudieran ser apreciadas por la gente, pudieran ser gustadas por la gente y pudieran ser recibidas por la gente. Y Jesús nos invita a eso al decirnos, el que tiene oídos para oír, oiga, porque la palabra de Dios debe ser oída, no con el oído meramente físico, sino con el oído espiritual. Pero no solamente debe ser oída, sino también entendida, dice el versículo 23, ¿no es cierto que leímos? Debe ser entendida, lo oímos, pero también debemos entenderla. ¿Qué significa esta verdad espiritual? Pero no es suficiente tampoco con oír y entender. Necesitamos la tercera dimensión de la cosa, que es aplicar esa verdad para que esa verdad me identifique de alguna manera y se transforme en parte de mi existencia para que luego pase a otra persona. Y cuando esa verdad pasa a la vida mía y desde la mía a otra persona, entonces se produce el fenómeno del crecimiento que está allí en el versículo 23, que dice que la palabra, el sembrador, la semilla sembrada en buena tierra, entonces es el que oye, entiende y da fruto.
El fruto es la forma como Dios actúa en nosotros para transformarnos y para que a su vez se exprese en la vida de otros como bendición, como transformación multiplicadora. Lo dice también San Marcos. San Marcos, si ustedes, este pasaje que leímos es de San Mateo, capítulo 13, pero en San Marcos, el capítulo 4, San Marcos, el capítulo 4, San Marcos, el capítulo 4, el versículo 8, siempre poniendo el eje en la semilla que cae en buena tierra, porque no vamos a hablar de las otras. La parábola contiene semillas que caen en distintos lugares. Vamos a centrarnos en la semilla que cae en buena tierra. San Marcos capítulo 4, verso 8, San Marcos agrega una palabrita que me parece importante. Dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, 60 y a 100. O sea, brotó y creció, y en su crecimiento entonces dio fruto, o sea, se multiplicó. Y quiero compartir con ustedes, hermanos, esa necesidad que tenemos todos, ¿no? Como cristianos, de que la palabra de Dios que llegó a nuestra vida un día nos produzca esa experiencia linda de crecimiento, que implica multiplicación en uno mismo y en otros. ¿Qué sería de nosotros? Miremos un poquito para atrás imaginariamente, ¿no? ¿Qué sería de nosotros sin el Evangelio? Hoy con el Evangelio, alguno de ustedes puede pensar, hoy con el Evangelio estoy acá, pero podría estar en otro lado, estoy no sé cómo, estoy casi de casualidad, de rebote, no sé cómo vine a parar acá, porque, no es cierto, a veces puede pasar, ¿no? No lo planificó, la persona no lo planificó, las ideas y los conflictos eran tan grandes que hasta podría haberse quedado durmiendo o en algún otro lugar, pero por alguna razón que solo Dios sabe, vino a caer a la iglesia. Y entonces yo le digo, ¿y sin el Evangelio dónde estarías? Pero puede haber otros casos, ¿no? Donde podemos decir más claramente, sin el Evangelio no existiría mi vida, ¿no? No existiría. Sin el Evangelio no existiría. ¿Qué desastre sería mi vida sin el Evangelio? Si con el Evangelio estoy sufriendo y a veces me caigo y me lastimo y me duele y sufro, sin el Evangelio sería un desastre. No me quiero ni imaginar. Pienso en mi papá cuando me contaba, ya falleció mi padre, cuando me contaba que él vivía junto con su madre, que estaba enferma de cáncer, en la chacra, en el campo, con su padre y otros hermanos, trabajando el campo, y eso era todo para él. Pero un día un carro, una persona, un carro, un caballo, a la entrada del campo, paran, entran al campo, y ¿quién era? Un vendedor de Biblias. Y el padre le compra una Biblia porque la mamá estaba con cáncer y pensando que tal vez la Biblia podía ayudar de alguna manera, el papá de mi papá, mi abuelo que nunca conocí, compra una Biblia. Al poco tiempo la mamá de mi padre fallece y la Biblia queda ahí. Y de toda la familia, el único que agarra la Biblia es mi padre. Y me contó un día que a veces se escondía sentado entre los maizales para leer la Biblia y en unas pocas semanas se leyó todo el Nuevo Testamento y se enamoró de la palabra de Dios. Y entonces cuando de repente alguien vino y le dijo que en el pueblo se predicaba de la Biblia en una iglesia, allá se fue.
y se encontró con el pastor adventista predicando en la iglesia, y así conoció a Jesús. Y yo digo, qué interesante, porque esa circunstancia tiene que ver con mi historia. ¿Y qué sería de mi historia sin esa circunstancia? Y después aquellas que tienen que ver con nosotros y nuestras propias decisiones. No habría tiempo para que contemos y para que reflejemos un poco esas circunstancias que hicieron que la gracia de Dios llegara y que golpeara y que nos ganara el corazón, ¿no? Más allá de que tengamos luchas y problemas. No estoy diciendo que no tenga luchas y problemas y caídas. No estoy diciendo que vos no los tengas. Estoy diciendo que aún en medio de esas circunstancias el Señor está guiando nuestros pasos y está tratando de ganar siempre nuestro corazón a través de su gracia y de su amor, para que se produzca esa experiencia de que la semilla, que es verdad, de que esa semilla divina que es poderosa porque tiene vida, encuentre en nosotros una tierra lo suficientemente aceptable como para que brote, crezca, se reproduzca y se multiplique. Hay un autor latinoamericano, vamos a decir, porque sí, es latinoamericano, literato importante, llamado José Enrique Rodó, que entre sus libros escribió un libro que se llama Motivos de Proteo. Y en ese libro, Motivos de Proteo, él cuenta una parábola. Y me acordé de esa parábola al leer esta parábola, porque esta parábola de Jesús tiene que ver con semilla. Vamos a pensar solo en esa de buena, en la buena tierra. La semilla siempre es buena, la tierra es que cambia, pero la semilla siempre es buena. En la buena tierra que recibió la semilla y se transformó en fruto. Y que San Marcos dice que creció. San Mateo no niega eso, pero lo deja implícito. Pero San Marcos dice usa la palabra creció. No se quedó en una plantita chiquitita. Creció como para dar fruto. Y este autor, en esa parábola, la parábola se llama La Pampa de Granito. Probablemente ustedes no la han leído porque por ahí no están tan interesados en la literatura, pero algunos sí, capaz. La Pampa de Granito, yo la voy a resumir un poquitito porque sería muy lindo compartirles, pero el tiempo no nos va a dar. La parábola está muy bien escrita, es genial, pero también es fuerte, ¿no? Pero lo resumo así. Es una parábola, o sea que no es una realidad, es una reflexión imaginaria, representada por personajes de realidades que el autor trata de presentar. Y en el que aparece la semilla y aparece el fruto. Por eso era que me vino a mi mente y no tenía dudas si contárselo, pero se los voy a contar. Empieza diciendo que había una inmensa pampa de granito. La pampa, ya conocemos la pampa, ¿no? Pero en este caso él pinta una pampa de granito. O sea, no era de tierra, era de granito. Granito es un tipo de piedra, mármol duro, impenetrable. Y entonces, en medio de la pampa de granito, sin vida, un gigante, dice impenetrable, erguido, de pie, sobre la pampa de granito. Y entonces a los pies del gigante, 3 niños frágiles, pequeños. Y entonces
el gigante toma a uno de sus niños, a uno de esos niños, y le aprieta sus dientitos en la roca, y entonces presiona y le hace morder. Morder, 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 mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, hasta que en la roca se produce un pequeño hueco. Y termina después de eso y el niño está blanco y lo deja de lado. Y entonces toma al otro niño y le hace abrir la boquita contra el viento hasta que va juntando, del viento va juntando tierra. Y mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, hasta que junta la suficiente cantidad de tierra como para hacerlo vomitar en el hueco, y ahí tiene la tierra. Entonces deja ese segundo niño, que está blanco, dice en la parábola, y entonces toma una semilla que tenía en su otra mano y la coloca en la tierra, en el pequeño hueco de la roca. Y entonces después toma al tercer niño y lo aprieta también y lo hace llorar para regar la semilla en esa tierra. Y mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, hasta que deja ese tercer niño y de repente la semilla comienza a brotar y surge un árbol grande con frutos hermosos. Y los niños ahora miran esos frutos y van a comer, pero el gigante los agarra y los lleva a otro lugar y empieza a hacer lo mismo otra vez. Terrible la figura, ¿no? Y entonces el autor dice que ese gigante es nuestra voluntad, dice, en la parábola. Que ese gigante es nuestra voluntad, capaz de lo imposible. Capaz de lo imposible. Que en medio de la pampa de granito pueda surgir un árbol que fructifique. Y entonces yo pensaba, frente a esta otra parábola de Jesús, que aunque es bueno la idea de que nuestra voluntad tiene capacidades, nuestra voluntad sola nunca puede lograr que haya fruto, que algún fruto que valga la pena surja de nosotros. Jesús dice que la única cosa que puede hacer que de nosotros surja un fruto que valga la pena es que esa semilla sea su semilla, semilla de verdad, semilla de vida, semilla que está ungida por el poder de Dios y que surge de la palabra y se nutre de la lluvia del Espíritu Santo. Porque nosotros, ustedes y yo, aunque no nos guste, sin Dios estamos perdidos. Sin Dios estamos perdidos. Sin Dios no tenemos esperanza. Porque no tenemos vida. Porque lo que tenemos como vida es apenas un hilito de existencia entre los límites tan precarios de un antes y un después. De un antes y un después. Pero cuando Dios llega a nosotros, el Eterno, en Cristo, el autor de la vida, el que le da significado a nuestra vida, entonces podemos vivir en plenitud. Entonces debemos producir en nosotros esa experiencia de crecimiento.
San Marcos usa esa expresión, creció, brotó y creció. La palabra original que usa Marcos, el discípulo, el apóstol acá, como creció, es una palabra que se usa también en la Biblia para referirse al crecimiento en todos los aspectos de la vida. No solamente el crecimiento físico. Cuando nosotros hablamos de crecimiento, lo asociamos a lo físico y está muy bien. Pero ese crecimiento físico debe ir acompañado también de otro aspecto, de otros aspectos del crecimiento. Y la Biblia habla del crecimiento en términos de toda la vida. Lo físico es un aspecto, pero llega un momento en que lo físico aún a ello no tiene más crecimiento. Pero debemos seguir creciendo en otros aspectos, en aspectos de nuestro carácter, en cuestiones que tienen que ver con nuestra forma de ser, de pensar, de tratar. Nunca somos la misma persona si dejamos que el Espíritu Santo nos haga crecer. Nunca nos veamos con los ojos de aquel que yo ya conozco porque lo conocí. Porque Dios nos ha hecho crecer seguramente si le hemos permitido. ¿Y por qué no? ¿Por qué somos tan peligrosamente adictos a dejar a las personas en nuestra memoria como si no se produjera el fenómeno del crecimiento que es un milagro de Dios? Conocimos a una persona, vimos este aspecto de él, tal vez nos gustaron ciertas cosas y no nos gustaron otras, como es muy normal que así sea, porque todos tenemos aspectos fuertes y aspectos débiles en nuestra forma de ser, en nuestro temperamento, en nuestro carácter. Y nos acostumbramos a verlo así, y lo vemos después siempre de la misma manera, cuando seguramente Dios hizo cosas diferentes para bien. Pero seguimos atados a ese prejuicio, a esa visión rígida de las personas. Démonos la gracia, así como Dios nos da la gracia de vernos, no solo como somos, sino como podemos llegar a ser, transformado por su gracia. Démonos también nosotros esa misma gracia de mirarnos y de no vernos con el cuadro, con la foto de hace 10 años, sino permitirnos ver con los ojos de Dios para admirarnos, emocionarnos, enamorarnos de otras cosas lindas que Dios hizo en tu vida y que Dios sigue haciendo en nuestras vidas. Crecimiento en todos los aspectos. Y hay un punto interesante, esta palabra crecer que usa San Marcos en el idioma original cuando escribe su evangelio, aparece también asociado, especialmente en los escritos de San Pablo, con aquella experiencia de crecimiento que se realiza no en forma individual, sino en el conjunto de la iglesia, o sea, en la relación de cuerpo. Es muy interesante eso, porque a veces pensamos que cada uno de nosotros tiene que arreglarse como puede, allí en la soledad de su casa, de sus tareas, de sus quehaceres y de su propio mundo, de su propio pequeño mundo. Y Dios ha dispuesto que muchas cosas maravillosas, la mayoría diría yo, de las cosas que Él quiere hacer, las quiere hacer cuando nos mezclamos, nos juntamos, nos miramos a los ojos en el seno de la iglesia, en el conjunto, en el cuerpo. Yo no sé por qué, yo no podría explicar plenamente, aunque hay algunas razones bíblicas que están allí a la vista, para decir por qué Dios quiere que nos juntemos todas las semanas en la iglesia. Porque es un mandato bíblico, ¿no?
no dejando de congregarnos, dice Hebreos en el capítulo 10, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque ya en aquellos días aparentemente la tentación de quedarse en casa ya estaba presente. Ninguna de las tentaciones humanas es nueva, todas las tentaciones humanas son tan antiguas. Pero hay una virtud en juntarnos en la iglesia, en estar juntos, en mirarnos, en estar juntos no siempre con los mismos. Ustedes van a tener Santa Cena estos días, próximo, la semana que viene, creo que escuché. Hay una virtud hay una gracia especial divina de transformación cuando nos miramos, nos acercamos. Y no siempre a los mismos. Cuando salimos afuera, no siempre saludes a los mismos. Saludá a esos, pero buscá a alguno que no saludaste antes. Preguntale cómo vive, cómo se siente. ¿Por qué está acá si no lo sabías? ¿Y por qué estás acá? Y seguramente su pequeño testimonio te va a llenar de bendición, te va a brindar una lección y te va a emocionar. Y te vas a ir a tu casa agradecido a Dios, más todavía, porque conociste a alguien y ese alguien te trajo un poco de la frescura, de la forma como Dios conduce a sus hijos. Y entonces en el cuerpo, en la relación de cuerpo de la iglesia, hay crecimiento. Y la Biblia habla, especialmente San Pablo, acá tengo varios textos, habla del crecimiento en el amor, en la unidad, en la integración, en los dones, en la santidad. Y por supuesto el crecimiento también en la multiplicación de creyentes, porque otros se agregan de a poquito. El crecimiento es completo, crecimiento particular, personal, crecimiento en la comunión del cuerpo y crecimiento por la multiplicación de que otros se suman a la fe, a los que esperan, a los que descubrieron el tesoro de esa semilla de verdad que todavía sigue produciendo nuevas plantas y nuevos frutos. Cayó en buena tierra y dio fruto, brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. El gigante que contaba José Enrique Rodó era, decía él, la voluntad, capaz de atravesar cualquier limitación y dificultad. Pero acá Jesús nos presenta que el gigante es Él. Él es el gigante. Y su palabra de verdad es capaz de superar nuestras limitaciones humanas, nuestras terribles conflictos, contradicciones. Superar el pecado, que es en definitiva el gran tema de nuestra angustia y separación de Dios desde que existimos y desde que existe el pecado. Pero Jesús es ese gran gigante y su palabra esa semilla de verdad. Permitamos que el Espíritu Santo haga esa obra. Acerquémonos a la palabra. Acerquémonos a la palabra. Dejemos que la palabra nos gane. Olvidémonos un poco de los seres humanos. Los seres humanos
tienen cosas lindas para darnos en cuanto al testimonio de cómo Dios guió sus vidas. Pero no son rectores de nuestra vida. Los seres humanos, y estoy poniendo a los pastores juntos también, no son rectores de la vida de la iglesia. Jesús es el rector de la vida de la iglesia. Y saben, empecé hablándoles de Martín Lutero y termino diciéndoles algo. El 31 de octubre de este año, 500 años de ese momento cuando se dio el puntapié inicial al gran movimiento de reforma. Y este monje agustino se atrevió a levantarse contra el poder del imperio y del mundo, militar, político y religioso, todo junto. Solo con la confianza en la palabra, nada más, nada más. Y la palabra provocó una revolución. Pero ¿saben? El 31 de octubre de 1999 se produjo un encuentro entre la Conferencia Mundial Luterana, la Iglesia Luterana Mundial, y la jerarquía católica. ¿Para qué? Para decir que no había ningún motivo para estar separados. Para decir que ya no había ninguna acusación desde la Iglesia Católica hacia los luteranos, ni de los luteranos hacia los católicos. Todo estaba bien. Que lo que los había dividido ya no los dividía más. Que ahora podían compartir juntos la comunión. Eso fue un 31 de octubre de 1999. Si Martín Lutero lo supiera, si Martín Lutero resucitara, volvería a morir. Y saben que los que vamos quedando, no separados de nadie, sino solo aferrados a la palabra, porque la Iglesia Adventista, que está llamada a seguir el movimiento de reforma, no está llamada a ser separada de alguien, porque no queramos a alguien. Debemos amar a todos, pero lo único que nos distingue es que debemos estar aferrados a la verdad de la palabra. No soltarnos de allí, porque esa verdad se identifica con el autor de la verdad y nos mantendrá en pie en el día final. Que Dios nos bendiga. Amén. Bueno, hermanos, para terminar, vamos a cantar a las estrofas del himno 423. Cantemos con gozo y alegría para agradarle al Señor en su casa. Pertenezco a mi Rey, hijo soy de su amor, y a sus regias moradas iré.
delicias sin fin, revelóme el Señor, y un lugar con sus hijos tendré. Pertenezco a mi Rey, hijo soy de su amor, a los suyos jamás olvidó. En su regia mansión he de ver al Señor, y a su lado feliz viviré. Pertenezco a mi Rey, y que me ama lo sé, y a sus dones de amor celestial. Por doquiera que voy, sin cesar hallaré, como prueba de amor sin igual. Pertenezco a mi Rey, hijo soy de su amor, a los suyos jamás olvidó. En su regia mansión he de ver al Señor, y a su lado feliz viviré. Pertenezco a mi Rey y no dudo jamás que reunidos los suyos serán. En la nación celestial es morada de paz, no pesares jamás se hallarán. Pertenezco a mi Rey, hijo soy de su amor, a los suyos jamás olvido. En su regia mansión he de ver al Señor, y a su lado feliz viviré. Oramos. Señor y buen Dios que estás en los cielos, agradecido estamos en esta mañana de haber escuchado de tu palabra. Gracias, Señor, por haberlos guiado al pastor a que pueda tener este hermoso mensaje y que podamos tener en cuenta, Señor, que Él es todo para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.